Llega el momento de los análisis, llega el momento de los expertos, todos pensando en Donald Trump, en qué hará y sobre todo cómo afectará a los conflictos geopolíticos que están abiertos en estos momentos. Vamos a analizarlo de la mano de Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco, buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes. Pues encantados de tenerte por aquí y deseando saber cuál es tu primera valoración de esta victoria, desde luego contundente, por parte de Donald Trump. Cómo han fallado todas las encuestas, los principales medios de comunicación. Todavía en las últimas horas estaban convencidos de que Kamala Harris iba a ganar. Ojo, que todavía hay algunos que dicen que puede dar la vuelta por Puerto Rico. Parece desde luego complicado, ¿no? Parece que la victoria de Trump ha sido incontestable. Sí, ha habido muchas sorpresas en Europa, sobre todo en el entorno del Partido Demócrata y en los gobiernos europeos occidentales, ¿no? Una sorpresa quizá alimentada por el hecho de que 9 de cada 10 medios en Estados Unidos vaticinaban la victoria de Kamala Harris, ¿no? Lo cual algunos pensábamos que era pura propaganda electoral y una perspectiva irreal, ¿no? Como se ha demostrado por otra parte, ¿no? Además, hay dos factores internacionales. Yo creo que en general la política internacional desastrosa, no se puede calificar de otra manera, de la administración Biden-Harris ha definido este resultado, pero específicamente dos conflictos, ¿no? La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania y, por otra parte, el genocidio israelí en Gaza, que yo creo que gran parte de la población estadounidense, no solo el electorado que llaman el electorado musulmán o de origen árabe, se ha dado cuenta de que la administración Biden-Harris tenía las manos manchadas de sangre en el mayor genocidio del siglo XXI, ¿no? Y claro, eso tampoco les ha favorecido electoralmente. Por otra parte, hay muchos tópicos, ¿no?, del entorno del neoliberalismo pseudo-progresista o las sucursales del Partido Demócrata en Europa en relación con el odio, la extrema derecha, etcétera, etcétera. Bien, hablemos del principal régimen ultraderechista de Europa, ¿no?, que es el de Ucrania. No parece que estén tocando las palmas, ¿no?, a raíz de estos resultados, puesto que tanto Trump como su candidato, ahora ya vicepresidente dentro de un mes, Vance, habían manifestado sus críticas y su escepticismo en relación con la política que habían seguido Estados Unidos y la OTAN en relación con el conflicto de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero está claro que, porque además hay que tener en cuenta también que Trump es un personaje hasta cierto punto imprevisible, ¿no? Pero las cosas pueden cambiar, es evidente. Lo que no está tan claro es que vayan a cambiar mucho las cosas en Oriente Medio, no lo sabemos, ¿no?, puesto que el lobby pro-israelí sigue teniendo una gran influencia en Estados Unidos, y luego hay otros factores que hay que tener en cuenta también en Estados Unidos. Por mucho que ahora Trump vaya a tomar el mando en la nueva administración, que haya conseguido, aparte de la mayoría en el Congreso que ya tenían los republicanos, mayoría en el Senado, que ahora tengan 4 de los 6 miembros del Tribunal Supremo. En Estados Unidos hay otros factores de poder, ¿no?, en el régimen estadounidense, ¿no?, como son los poderes fácticos, ¿no? Entre ellos podemos hablar del lobby armamentístico, ¿no?, que hasta ahora apoyaba al Partido Demócrata. Podemos hablar de una buena parte de Wall Street, ¿no?, que también, y de los especuladores financieros que también apoyaban al Partido Demócrata. Podemos hablar de los halcones del Pentágono. No va a seguir el secretario de Defensa actual, que procede del lobby armamentístico también, casualmente, era un alto ejecutivo de ahí. Pero los halcones del Pentágono siguen ahí también, ¿no?, y van a ejercer presión sobre la nueva administración. Y bueno, y en suma, toda una serie de poderes fácticos de nuevo tipo, ¿no?, como es la industria del entretenimiento y grandes emporios, ¿no?, informáticos o de Internet, ¿no?, como es el caso de Google y Meta, que tienen un gran poder también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?, porque no está tan claro que las cosas vayan a cambiar de un día para otro. Pero sí es cierto que bueno, que esta nueva administración no va a empeorar la situación, porque la situación ya difícilmente se podía empeorar, ¿no?
con el balance de la administración Biden-Harris, porque nos han puesto, de hecho, al borde de una tercera guerra mundial y han sido parte efectiva, ¿no? Parte interesada, además, del mayor genocidio del siglo XXI, el de Israel en Gaza, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues desde luego hay muchos temas que tratar, desde luego va a dar mucho que hablar estos próximos años de Trump como presidente de Estados Unidos, pero Paco, te quiero preguntar también por cuáles han sido las claves, lo decías tú, es cierto, 9 de cada 10 medios decían que Harris iba a ganar, había alguno que incluso se atrevía a decir que iba a aplastar a Donald Trump. ¿Por qué hemos tenido toda esta propaganda? ¿Por qué esta sorpresa en Europa y sobre todo cuáles han sido un poco las claves? Muchos hablan del voto hispano, del aborto, de la economía. ¿Cómo ha hecho Donald Trump para ganar además con tanta solvencia? Yo creo que aparte de esos temas, lo que ha sido definitivo para la derrota de Harris es que formaba parte de la administración Biden-Harris, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido un factor definitivo para su derrota, ¿no? Por otra parte, el balance de esa administración desde el punto de vista económico también es desastroso, ¿no? Si bien han conseguido contener la inflación a costa de Europa, ¿no? Del comercio con Europa, en detrimento de la propia Europa, la situación social en Estados Unidos se ha agravado en los últimos 4 años, ¿no? Y claro, la gente tiene ojos y lo ve, ¿no? Y por otra parte, claro, ese espejismo de que se creía que Harris tenía todas consigo, ¿no? Frente a Trump, también tiene mucho que ver con que Harris representaba al establishment, ¿no? Al establishment americano, es decir, digamos a los grupos de poder real, económico, militar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con todos esos apoyos pensaban que tenían todo el terreno abonado para una victoria electoral, pero no ha sido así. No ha sido así fundamentalmente porque el electorado tampoco es ciego y sordo ante lo que pasa en el mundo y ante lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? También. Desde luego otra de las lecturas que hay que hacer, Paco, más allá de la victoria de Trump, bueno, pues sabemos cómo fue todo el proceso para nombrar a Kamala Harris, cómo se apartó a un Joe Biden que, hombre, que tampoco estaba para muchos trotes, pero que si echamos ahora la vista atrás, es que superó a Kamala en todos los estados. O sea, ya no es solo que Harris lo haya hecho mal, que los demócratas hayan equivocado, es que ha sido un descalabro auténtico, ¿no? No sé si esperabas que le pasara tanta factura precisamente todo lo que estás comentando, la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio. Es que hemos visto un desastre, ¿no?, para los demócratas. Es que es evidente que les ha pasado factura, ¿no? Recientemente, bueno, ahora que tenemos el desastre de Valencia, ¿no?, de las inundaciones, recientemente también hubo unas graves inundaciones en Carolina del Norte, ¿no? Y la gente estaba viendo cómo no había fondos, no hay fondos para los damnificados para ayudar a los afectados por el desastre de las inundaciones en Carolina del Norte, pero seguían aprobando una riada, valga la expresión, además, en este caso muy apropiada, de miles de millones para el régimen ucraniano, ¿no? Entonces, claro, difícilmente con esas cartas sobre la mesa iban a convencer a un gran sector del electorado de reelegir a esa administración, porque Kamala Harris, digamos, era como reelegir a Biden, ¿no? Formaba parte de la administración Biden y además recordemos al personaje también, que es otro hándicap que han tenido los demócratas. Trump, con todas sus circunstancias y su carácter y todo lo que caracteriza al personaje, no estaba demente, como es el caso de Biden. Y tampoco es un chilgarabí como Kamala Harris. Recordemos que Kamala Harris viene de perder que no fue ni capaz de ganar unas primarias en el Partido Demócrata, ¿no? Y sus allegados comentan que es una persona ciclotímica, ¿no? Que no se caracteriza precisamente por su capacidad. Entonces, bueno, eso también ha sido otro hándicap de los demócratas, ¿no?, del Partido Demócrata frente a Trump, que, bueno, presentaba un proyecto mucho más sólido ante la sociedad americana que el que presentaban los demócratas con este personaje, ¿no? Es decir, que ni siquiera se interesaron o se preocuparon de buscar una alternativa mejor, ¿no? Y seguramente las habría, ¿no?, a la señora Harris.
Pues con todos mirando a los demócratas, como contábamos al principio de este espacio, ni Harris ni Biden han llamado hasta el momento. Sí que se informa de que Harris va a llamar. Dicen, por cierto, que Biden va a hablar de los resultados electorales en las próximas horas, pero todo el mundo en lo que está pensando ahora, Paco, es cómo va a afectar esto a los conflictos geopolíticos. Hemos visto cómo se han disparado todas las alarmas en Europa. Decía un funcionario, literalmente, lo contaba Financial Times, que tienen miedo. Ucrania, bueno, pues está, si ya de por sí tiene una situación desde luego complicada en el frente, pues ahora ve que su principal aliado, el que está costeando toda esta guerra, por lo menos va a reducir el apoyo. No sabemos si lo retirará del todo. ¿Cómo afecta la llegada de Trump tanto a Europa como a Ucrania? Porque son los principales perdedores, ¿no? Se puede decir. Los gobiernos europeos se apresuraron a felicitar a Trump, pero la procesión va por dentro, ¿no? En el caso de Starmer, en el caso de Macron, en el caso de Scholz, etcétera, que también, en el caso de Sánchez, que también apostaron inequívocamente a caballo perdedor y han perdido. No tengo una bola de cristal y no sé cómo va a afectar esto exactamente al conflicto de la OTAN contra Rusia en Ucrania, pero sí es cierto que empeorar no va a empeorar. Es decir, la nueva administración puede abrir perspectivas de una vía de solución diplomática y de diálogo, ¿no? Trump ya ha sido presidente y durante su mandato no se iniciaron nuevas guerras e incluso fue capaz, más allá de su retórica, de dialogar con países como Corea del Norte o Irán, ¿no? Es decir, que yo no creo que sea descartable que se inicie un diálogo con Rusia por parte de la nueva administración estadounidense, porque es al final lo que resultaría efectivo en el caso de solucionar el conflicto, porque el gobierno del régimen de Kiev no es más que una marioneta de Estados Unidos, ¿no? No tiene ninguna capacidad de decisión. Y en el caso de los líderes europeos, 3/4 de lo mismo. Es decir, la Unión Europea no tiene una capacidad de ejercer una política autónoma en el plano exterior, ¿no? Como han demostrado ya sobradamente. Es decir, son gobiernos que han sido capaces de sacrificar sus propias economías a los intereses de una potencia extranjera al otro lado del Atlántico, ¿no?